detrás de las luces del escenario. El comienzo de una historia que parecía perfecta. En el mundo del espectáculo, pocas historias de amor parecían tan sólidas y admirables como la de Jason Jiménez y su esposa, Sonia Restrepo. Desde las alfombras rojas hasta las publicaciones familiares en redes sociales, el cantautor de música popular colombiana se presentaba como un esposo ejemplar, un padre presente y un hombre agradecido por la familia que había construido. Sin embargo, detrás de cada fotografía sonriente, de cada canción dedicada al amor, se escondía una realidad que ha comenzado a salir a la luz de forma implacable. En palabras de Sonia, ya no puedo callar más. Vivir con él fue un infierno silencioso del que logré escapar con el alma rota, pero con dignidad. Una pareja admirada por el público. Cuando Jason Jiménez comenzó a ganar notoriedad en la música popular, su relación con Sonia era vista como un ejemplo de amor genuino. Ella lo acompañó en sus días más oscuros, cuando el cantante aún luchaba por hacerse un nombre en la industria. A menudo se refería a ella como el amor de mi vida, y no eran pocas las entrevistas donde el artista hablaba con emoción sobre cómo Sonia lo había salvado de sí mismo. En las redes sociales, los seguidores veían una pareja estable. Fotos juntos en vacaciones, celebraciones de cumpleaños, homenajes en fechas especiales. Pero lo que parecía una vida soñada estaba empezando a derrumbarse por dentro, lentamente, de manera casi imperceptible. Primeras grietas en el paraíso. Sonia describe los primeros años como una mezcla de sacrificio, admiración y esperanza. Yo creía en él más que en mí misma, relata. Aceptó dejar su vida en segundo plano para convertirse en su soporte emocional, su asistente no oficial, su cómplice y su sombra. Pero con la fama llegaron los cambios. El hombre que yo conocí se transformó. Al principio eran pequeños detalles, el tono de voz, las ausencias prolongadas, el celular siempre boca abajo. Sonia comenzó a notar patrones de comportamiento que la hacían sentir invisible. La soledad se convirtió en su compañera. Mientras el mundo aplaudía a Jason en escenarios y premiaciones, ella pasaba noches enteras esperando que regresara a casa. Las promesas de «mañana hablaremos», «esta semana estoy muy ocupado», se convirtieron en una rutina emocionalmente devastadora. El precio de ser la mujer detrás del artista. Durante años, Sonia fue la mujer que sonreía en silencio, que saludaba a los fans, que aceptaba la dinámica de tener un esposo ausente en cuerpo y en alma. Pero la vida en la sombra tiene un precio, y ella empezó a pagarlo con su salud mental. La ansiedad se volvió parte de mi día a día. Vivía preguntándome si había hecho algo mal, si estaba fallando como esposa. Pero él jamás me miró como una igual después del éxito. Empezó a tratarme como si fuera parte del mobiliario de la casa, reveló en una entrevista exclusiva. El testimonio de Sonia no es una simple queja. Es una radiografía íntima de lo que muchas mujeres viven cuando su pareja se convierte en una figura pública, inalcanzable, rodeada de aduladores y tentaciones, silencios cómplices y apariencias perfectas. Una de las partes más dolorosas de su relato tiene que ver con el entorno de Jason. Había gente que sabía lo que pasaba, pero preferían callar. Managers, amigos, familiares, todos veían mi tristeza, pero me animaban a aguantar, porque eso era parte del precio de estar con un famoso. Cuenta, el miedo a hablar se convirtió en una cárcel emocional. Sonia asegura que en más de una ocasión pensó en irse, pero el peso del qué dirán, de las hijas, de la vida compartida, la frenaba. Yo no quería destruir esa imagen que él había construido. Me aterraba que nadie me creyera, que pensaran que era yo la que exageraba. Las excusas de siempre. La fama, el estrés, los shows. Jason justificaba su comportamiento en el estrés de la industria. Estoy agotado. No tienes idea de la presión que siento. Tú lo tienes todo y no lo valoras. Esas frases se convirtieron en mantras defensivos, pero detrás de cada una había una ausencia de empatía, un desprecio creciente y una desconexión emocional absoluta. Sonia, por su parte, intentó salvar la relación en múltiples ocasiones. Terapia de pareja, escapadas románticas, cartas escritas a mano. Nada era suficiente. La verdad es que él ya no estaba conmigo. Estaba con la imagen de sí mismo que había creado, y esa imagen no me incluía. El control sutil y la manipulación emocional. Más allá del abandono, Sonia describe dinámicas de control emocional. No me gritaba, pero me hacía sentir culpable por todo. Si me quejaba, era una desagradecida. Si me enfermaba, era una exagerada. Si me arreglaba, era para llamar la atención de otros. Vivía con miedo de hablar. Este tipo de manipulación no deja huellas visibles, pero es devastadora. Sonia comenzó a dudar de su propio criterio, de su valor, de su intuición. Llegué a pensar que estaba loca. Me miraba al espejo y no me reconocía. La vida perfecta en Instagram
y el infierno en casa. Quizás una de las contradicciones más fuertes en la historia fue la desconexión entre lo que mostraban al público y lo que realmente vivían. Publicábamos una foto y recibíamos miles de likes. Yo leía comentarios como, la pareja más bella de Colombia, qué envidia de relación, y quería gritar. Pero me callaba, porque así funcionaba nuestro trato. Él brillaba, y yo debía estar en silencio. Esa presión por mantener una imagen intachable se convirtió en una tortura. Sonia vivía con ansiedad cada vez que tenían que asistir juntos a eventos. Yo no quería fingir más, pero él insistía, solo por hoy, sonríe. El despertar. Un viaje sin retorno. El punto de quiebre llegó en un momento inesperado. Sonia, al mirar a sus hijas una mañana, sintió una revelación. No podía seguir enseñándoles que el amor es sinónimo de aguantar. No podía permitir que crecieran creyendo que el silencio era una forma de protección. Yo tenía que hablar, por mí y por ellas. A partir de ese instante, comenzó un lento proceso de desconexión emocional. Primero dejó de justificarlo ante los demás. Luego, se atrevió a contárselo a una amiga. Después, buscó ayuda psicológica. Entendí que lo que vivía tenía nombre. Abuso emocional. La decisión de romper el silencio. Finalmente, después de meses de reflexión, Sonia decidió hablar. No por venganza, no por hacer daño, sino porque callarme le estaba matando, y porque muchas mujeres viven lo mismo y sienten que están solas. Yo quiero decirles que no lo están. Su testimonio ha sido como una bomba en los medios, no solo por lo que representa Jason Jiménez en el panorama musical, sino por el paradigma que rompe, el del artista perfecto, del hombre agradecido, del esposo amoroso. Todo era una fachada. Lo que vivíamos dentro de esas paredes era otra cosa. Sentencia. La oscuridad tras la fama, infidelidades ocultas, gritos en silencio y la caída emocional de Sonia. Cuando el amor empieza a doler, Sonia no recuerda una fecha exacta en la que todo se vino abajo. No fue una explosión. Fue como el goteo de una llave rota. Constante, molesto, pero ignorado. La relación comenzó a desgastarse entre promesas incumplidas y discusiones evitadas. Pero el verdadero punto de inflexión fue cuando las mentiras comenzaron a filtrarse. No era solo que llegaba tarde, era que llegaba con perfume que no era mío, con excusas que no tenían sentido y con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. Relata. En más de una ocasión, lo confrontó directamente, pero siempre obtuvo las mismas respuestas. Estás paranoica. Te estás imaginando cosas. Me estás dañando con tus celos. Infidelidades bajo el escenario. Durante años, Sonia sospechó que algo no estaba bien. Y no solo lo intuyó, llegó a tener pruebas. Capturas de pantalla, mensajes a horas inusuales, fotos compartidas en perfiles falsos y llamadas colgadas de manera abrupta. Una vez, una mujer incluso se atrevió a escribirle directamente: «Tú eres la oficial, pero yo soy la que él ama de verdad». Sonia se derrumbó. Lo enfrenté, grité, lloré, le lancé el celular encima, y él simplemente me dijo que yo estaba arruinando su carrera con mis escenas. El cinismo de esa respuesta marcó un antes y un después. Sonia comprendió en ese momento que estaba sola, pero no fue una sola vez. Fueron varias. Mujeres diferentes, en distintas ciudades, a veces fans, a veces bailarinas, otras veces presentadoras. La figura pública de Jason Jiménez crecía, pero la figura del esposo leal se desvanecía. La doble vida del ídolo popular. Lo más doloroso para Sonia no fue la traición en sí, sino el hecho de que Jason llevaba una doble vida con tal naturalidad. Era capaz de subir una historia conmigo y nuestras hijas, y luego desaparecer 3 días para estar con otra. ¿Cómo podía fingir tan bien? ¿Cómo podía dormir por las noches? Las redes sociales se convirtieron en un instrumento de tortura. Sonia se obsesionaba con cada publicación, cada comentario, cada etiqueta. Me volví una espía de mi propia vida. Revisaba quién lo etiquetaba, quién lo comentaba, quién aparecía a su lado en los camerinos. En el fondo, seguía esperando una explicación, un cambio, un milagro. Pero lo único que recibió fue indiferencia. El aislamiento emocional. A medida que las infidelidades se hacían más evidentes, Sonia fue siendo apartada del círculo íntimo de Jason. Sus amigos dejaron de hablarle. Algunos familiares evitaban opinar. Los empleados de la gira evitaban su mirada. Sabían. Todos sabían. Pero nadie decía nada. Me convertí en la esposa que todos toleraban pero a la que nadie respetaba. Incluso en reuniones familiares comenzó a sentirse como una intrusa. Cuando hablaban de sus logros, de sus nuevos negocios, de sus próximas giras, nadie me preguntaba cómo estaba. Era como si solo existiera para llenar un asiento.
El maltrato que no deja moretones. Sonia nunca fue golpeada. Pero eso no significa que no fuera víctima de violencia. Hay gritos que no se oyen pero que te rompen por dentro. Hay miradas que te destruyen. Hay frases que te hacen pedazos. Jason no era un hombre agresivo en público. Pero en privado, su forma de maltrato era más sofisticada. Silencios castigadores, indiferencia emocional, burlas disimuladas, comparaciones humillantes. Una vez me dijo, si tú no me apoyas, hay 1000 mujeres que darían todo por estar en tu lugar. Sonia comenzó a desarrollar síntomas físicos, insomnio, ataques de pánico, pérdida de peso, pero nadie lo notaba. Me maquillaba el rostro, pero no podía maquillar el alma. El impacto en sus hijas. Uno de los aspectos más desgarradores del testimonio de Sonia es cómo la situación afectó a sus hijas. Mis niñas veían todo, y aunque trataba de ocultarlo, los niños lo sienten todo. Sonia recuerda una escena en particular. Una de sus hijas le preguntó, «Mamá, ¿por qué tú lloras cuando papá se va?» Esa pregunta fue como una puñalada. Yo no quería que ellas crecieran normalizando ese tipo de amor. En varias ocasiones, las niñas presenciaron discusiones, llantos, portazos, ausencias prolongadas. Y cada vez que preguntaban por su padre, Sonia inventaba excusas. No quería que lo odiaran, pero ahora entiendo que tampoco debía enseñarlas a justificar el abandono. La caída emocional, tocar fondo. En medio de toda esta tormenta, Sonia llegó al límite. Hubo una noche en la que pensé en desaparecer. No en morir, pero sí en irme. Dejar todo. Empezar de cero donde nadie me conociera. Fue su madre quien la rescató de esa oscuridad. Me abrazó y me dijo, «Tú no naciste para sufrir. Tú no eres la culpable de su egoísmo». Lloré toda la noche en sus brazos. Fue la primera vez que alguien me validó. Desde ese momento, Sonia decidió empezar a documentar todo. Guardó mensajes, conversaciones, fechas, fotos. No para vengarme, sino para no volver a dudar de mi verdad. El miedo a perderlo todo. A pesar del dolor, Sonia confiesa que durante mucho tiempo le tuvo miedo a separarse. Tenía miedo de no poder mantener a mis hijas sola. Miedo del juicio social. Miedo de que él me destruyera públicamente. Además, la figura de Jason era muy poderosa en los medios. Su imagen de hombre de familia, de cristiano, de humilde y trabajador, era difícil de derribar. Pensaba que nadie me creería, que dirían que era una resentida, una exagerada. Ese miedo la paralizó durante años. Pero lentamente, comenzó a entender que su silencio era cómplice. La gota que derramó el vaso, una noche, tras una fuerte discusión, Jason le dijo, «Si no estás feliz, la puerta está abierta». Sonia empacó su maleta, pero antes de irse miró a sus hijas dormidas, y entendió que no podía irse sin antes dejar todo claro. No me fui esa noche, me quedé. Y comencé a planear cómo salir, no como víctima, sino como mujer valiente que merecía respeto. Él lo negó todo. La separación. La versión de Jason Jiménez y el valor de hablar ante el mundo, después de años de sufrimiento, traiciones y silencios, Sonia Restrepo tomó la decisión más difícil de su vida: dejar a Jason Jiménez. Lo que vino después no fue un alivio inmediato, sino una tormenta aún más feroz. La separación no solo desató un caos emocional en el entorno íntimo, sino que también arrastró a ambos al centro del huracán mediático. Una despedida sin abrazos ni disculpas, no hubo carta de despedida, ni intento de reconciliación, ni lágrimas sinceras. La separación de Sonia y Jason fue tan fría como los últimos meses que compartieron bajo el mismo techo. Me fui con una maleta y con 2 hijas tomadas de la mano. Él no dijo nada. Solo me vio empacar, recuerda ella. Ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Era la confirmación de que su amor había muerto hacía tiempo, aunque el mundo todavía lo venerara como el esposo perfecto. El intento de invisibilizarla, pocas semanas después de la ruptura, Jason reapareció en redes sociales. Subió una serie de publicaciones hablando de renovación, sanación y nuevos comienzos. No mencionó a Sonia, no habló de separación, simplemente la borró. Las fotos con ella desaparecieron de sus perfiles. Ya no había menciones ni agradecimientos. Era como si nunca hubiera existido en su vida pública. Me sentí como un fantasma, como si todos esos años juntos hubieran sido parte de una historia que él decidió reescribir, dice Sonia con voz quebrada. La narrativa oficial, todo está bien. En entrevistas posteriores, cuando los rumores comenzaron a circular, Jason adoptó una postura calculada: la negación. Estamos bien, dijo en una emisora. Mi familia es mi prioridad. Pero evitaba profundizar. Se limitaba a frases genéricas sobre el amor, la fe y los nuevos proyectos. Lo vi en televisión diciendo que seguíamos juntos, que estábamos fuertes, y yo, mientras tanto, llorando en el sofá de mi madre, porque no tenía ni para pagar el arriendo, confiesa Sonia. Ese día supe que él no solo mentía, estaba dispuesto a mantener la farsa a cualquier precio.
La presión de los medios. La prensa no tardó en hacerse eco del conflicto. Portales de entretenimiento comenzaron a publicar notas ambiguas. Crisis en el hogar de Jason Jiménez. Rumores de separación sacuden al cantante. ¿Qué pasa con la esposa del ídolo de la música popular? Sonia recibía llamadas de periodistas, mensajes de curiosos, solicitudes de entrevistas. Durante semanas se negó a hablar. Quería proteger a sus hijas, pero también necesitaba tiempo para entender lo que estaba viviendo. Sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Él era el famoso, yo, la esposa despechada. La gota que desbordó el vaso mediático, pero hubo un momento que cambió todo. Un video viral. En un concierto en Medellín, Jason lanzó una frase mientras interpretaba una de sus baladas más famosas. A veces el verdadero amor se esconde en otra piel. El público aplaudió. Las redes estallaron. Algunos lo tomaron como una indirecta a su ruptura, otros como una burla. Sonia también lo vio. Me temblaban las manos. No solo no se arrepentía, sino que parecía celebrar lo que había hecho. Fue entonces cuando decidió hablar. La primera entrevista, yo viví un infierno. En una conversación exclusiva con una reconocida periodista colombiana, Sonia rompió el silencio. Habló durante más de una hora. Sin rencor, pero con firmeza, con documentos, con fechas, con pruebas. Dijo frases que resonaron en todo el país. Mientras él firmaba autógrafos, yo firmaba permisos en el colegio sola. La fama lo cambió. Y no para bien. Yo lo amé profundamente. Pero me perdí a mí misma en el proceso. La entrevista se volvió tendencia. En menos de 24 horas, millones de personas la habían visto. Algunas la apoyaban. Otras la cuestionaban. Pero nadie pudo ignorarla. La respuesta de Jason. Evasivas y contradicciones. A los pocos días, Jason Jiménez rompió el silencio. A su manera. No fue una declaración directa, sino una serie de publicaciones en Instagram. Dios conoce la verdad. No todo lo que brilla es oro. Hay gente que te traiciona con una sonrisa. Sus fans lo defendieron. Algunos colegas de la música también. Pero otros comenzaron a dudar. ¿Por qué no enfrentaba las acusaciones con claridad? ¿Por qué no respondía con hechos? En una entrevista televisiva, finalmente dijo: yo nunca la maltraté. La relación se desgastó, como pasa en todas, pero siempre la respeté. Sin embargo, sus palabras no coincidían con las pruebas que Sonia había presentado. El apoyo inesperado. Mientras la opinión pública se dividía, Sonia recibió un apoyo que no esperaba. El de otras mujeres. Decenas de mensajes comenzaron a llegarle por redes sociales. Mujeres que también habían vivido relaciones con artistas, empresarios, figuras públicas. Mujeres que la comprendían. Me escribieron incluso mujeres que habían trabajado con él, no para hablar mal, sino para decirme, te creo. Eso me salvó, afirma. Incluso algunas figuras del entretenimiento comenzaron a solidarizarse con ella. Actrices, presentadoras, escritoras. Por fin alguien se atrevió a decir que el éxito no justifica el abuso. La reconstrucción emocional. Tras el impacto mediático, Sonia decidió desaparecer de la esfera pública durante un tiempo. Se mudó a otra ciudad, cambió el número de teléfono, cerró sus redes. Necesitaba respirar, volver a ser yo sin que me llamaran la ex de... Durante meses, se enfocó en sus hijas, en terapia y en reconstruir su autoestima. Al principio no podía mirarme al espejo sin llorar. Sentía que había fracasado. Pero después entendí que lo valiente fue irme, no quedarme. Una nueva voz en la sociedad. Hoy, Sonia ha comenzado a participar en espacios de reflexión, foros de mujeres, encuentros de víctimas de abuso emocional. Su historia ya no es solo una denuncia. Es una herramienta de transformación. Yo no soy perfecta, pero mi historia le pertenece a muchas. Y si hablar puede evitar que otra mujer pase por lo que pasé, entonces seguiré hablando. Volver a nacer. La nueva vida de Sonia Restrepo y la caída del ídolo intocable. Salir de una relación abusiva no es el final de una historia. Es apenas el inicio de una travesía larga, dolorosa y para muchas solitaria. Pero Sonia Restrepo eligió caminar esa senda con la frente en alto. Lo que en principio fue una decisión desgarradora, irse de la casa que compartió por más de una década con el cantante Jason Jiménez, se convirtió con el tiempo en la mayor manifestación de dignidad de su vida. Un inicio desde cero. Con 2 hijas y una verdad incómoda. Cuando Sonia abandonó el hogar que compartía con Jason, no solo se fue con una maleta, se llevó consigo el peso de los años, la tristeza de lo que no fue, y la responsabilidad de proteger a sus hijas. Empezar de nuevo suena bonito, pero en la práctica es aterrador. Me encontraba sin casa propia, sin ingresos fijos y sin saber si podía confiar en alguien, confesó en una entrevista. Al principio, vivió en casa de su madre. Las niñas dormían con ella en una misma habitación. No tenía nada, pero por primera vez en años dormía tranquila. Activismo inesperado. De víctima a voz colectiva. Lo que empezó como un testimonio personal
se convirtió en un eco potente que alcanzó a miles de mujeres. Sonia comenzó a recibir mensajes no solo de apoyo, sino de mujeres que querían contar sus historias, muchas de ellas parecidas o incluso peores. Fue entonces cuando aceptó una invitación para dar una charla en un foro sobre salud mental femenina. Yo no soy psicóloga, ni coach, ni famosa, pero hablé desde el alma, y ese día descubrí algo. Mi dolor podía servir para sanar a otras. Desde entonces, Sonia ha participado en diversos espacios públicos, desde entrevistas hasta programas sociales, donde habla sobre la violencia emocional, el abandono silencioso, el costo del silencio. Su lema es claro: no estás sola y no estás loca. La batalla por la custodia, la cara legal de la pesadilla. Sin embargo, no todo fue empoderamiento. El conflicto con Jason Jiménez escaló a instancias judiciales cuando se trató el tema de la custodia de sus hijas. Él quiso proyectar una imagen de padre presente, pero en los papeles ni siquiera cumplía con las visitas, aseguró Sonia. El proceso fue desgastante. Declaraciones cruzadas, audiencias suspendidas, abogados que intentaban minimizar su testimonio. Fue revivir todo el dolor, pero esta vez frente a extraños con toga. Finalmente, el juzgado otorgó la custodia total a Sonia, con visitas reguladas para el cantante. Sin embargo, las batallas continuaron en silencio. Presiones mediáticas, amenazas veladas y campañas de desprestigio en redes sociales. El derrumbe de una imagen pública. Mientras Sonia ganaba visibilidad como figura de lucha y resiliencia, la imagen de Jason comenzó a mostrar grietas. Aunque seguía cosechando éxitos musicales, una parte del público dejó de verlo con los mismos ojos. Las redes sociales se polarizaron. Muchos fans lo defendían con fervor. Otros le exigían explicaciones. Algunos incluso boicotearon conciertos o dejaron de seguirlo. La frase #yo sí le creo a Sonia se volvió tendencia en varias ocasiones. Programas de chismes, influencers y periodistas comenzaron a escarbar en su pasado. Relaciones extramatrimoniales, conflictos laborales, comportamientos arrogantes tras bambalinas. La narrativa del hombre humilde se venía abajo. Un nuevo propósito: sanar a otras mujeres. Sonia, lejos de buscar fama, comenzó a construir un proyecto de vida basado en acompañar a otras mujeres. Con ayuda de profesionales, creó una red de apoyo en línea que hoy cuenta con miles de seguidoras. No somos un movimiento político ni una ONG. Somos mujeres que nos escuchamos sin juzgarnos. Además, ha comenzado a escribir un libro testimonial titulado, provisionalmente, Mi vida detrás del escenario. En él, relata episodios inéditos de su matrimonio, el costo emocional de vivir al lado de una figura pública y cómo aprendió a poner límites. La maternidad como motor de vida. Más allá del ruido mediático, Sonia encontró en sus hijas la razón más poderosa para seguir adelante. Son mi centro. Ellas me vieron rota, pero también me vieron reconstruirme, y eso es una lección que ningún colegio enseña. Ambas niñas reciben acompañamiento psicológico y, según Sonia, están más tranquilas que nunca. Les hablo con la verdad, sin odio, pero sin mentiras. Reacciones del entorno de Jason. El círculo cercano de Jason Jiménez ha guardado un silencio casi absoluto desde que estalló el escándalo. Solo uno de sus ex-managers, en una conversación off the record, habría dicho: lo que más le duele no es que Sonia hable, es que la gente le crea. Algunos amigos del artista se alejaron. Otros se han mantenido, pero sin emitir opiniones. En cambio, el equipo de relaciones públicas del cantante se ha encargado de limpiar su imagen a través de entrevistas, campañas y publicaciones cuidadosamente diseñadas. Pero el daño ya estaba hecho. Rumores de nuevas parejas y distracciones mediáticas. Desde la separación, los medios han vinculado a Jason con varias mujeres del medio artístico. Actrices, modelos, presentadoras, nada confirmado. Pero las especulaciones abundan. Para Sonia, estos rumores no son más que distracciones con las que el artista intenta desviar el foco. Yo no estoy pendiente de con quién está. Estoy enfocada en con quién estoy yo, conmigo misma. El poder de nombrar el dolor. Sonia ha dicho en más de una ocasión que su objetivo no es vengarse ni destruir la carrera de su expareja. Mi único deseo es que ninguna mujer tenga que vivir lo que yo viví pensando que es normal. Porque no lo es. Su voz hoy resuena más allá del escándalo. Es invitada en universidades, en congresos de mujeres, en espacios donde antes nunca pensó estar. Me tomó años recuperar mi voz. Ahora que la tengo, no pienso callarla. Lo dejé ir y me encontré. Una vida sin miedo, sin máscaras y sin volver atrás. Después del ruido mediático, los titulares escandalosos, las entrevistas y las declaraciones cruzadas, llegó el silencio. No uno impuesto, sino uno elegido. Sonia Restrepo decidió cerrar el ciclo con dignidad. Lo que comenzó como una historia de amor admirada por millones,
terminó siendo la confirmación de que no todo lo que brilla es oro. Tras un proceso emocional intenso, Sonia dejó de definirse como la exesposa de Jason Jiménez. Ese título, aunque inevitable en los medios, ya no la representaba. Mi vida no empezó con él ni termina con él, declaró en una de sus últimas apariciones públicas. Volvió a usar su apellido completo. Reabrió sus redes sociales bajo su nombre. Empezó a escribir columnas en portales femeninos. Participó en charlas sobre salud mental y se formó en talleres de liderazgo emocional. Su identidad, por fin, no estaba subordinada a la sombra de otro. Perdón o justicia. Uno de los temas más debatidos tras su testimonio fue: ¿debe Sonia perdonar? La sociedad, especialmente en contextos latinos, tiende a empujar a las mujeres hacia la reconciliación o el olvido rápido. Sonia fue clara. Perdonar no es volver. Perdonar no es callar. Yo no busco venganza, pero tampoco minimizo lo que viví. A pesar de las presiones, no ha retirado ninguna de sus denuncias. Tampoco ha accedido a acuerdos privados que buscaban su silencio. No firmaré el silencio por comodidad. Mi historia no tiene precio, aseguró. El silencio de Jason. Jason Jiménez, por su parte, ha optado por una estrategia de perfil bajo desde los últimos escándalos. Sus publicaciones en redes disminuyeron, evitó entrevistas extensas y se limitó a promocionar su música sin tocar el tema personal. En una de sus pocas intervenciones públicas, dijo: hay cosas que el tiempo cura, y otras que solo Dios puede juzgar. Pero sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo. Muchos consideran que nunca asumió responsabilidad emocional o pública. Algunos fans incondicionales siguen defendiéndolo. Otros simplemente se alejaron. La figura del ídolo intocable se desdibujó. Aunque su carrera sigue en pie, su imagen ya no es la misma. Las lecciones de la caída. Este caso abrió un debate nacional sobre las relaciones de poder en parejas con figuras públicas. Muchas personas comenzaron a revisar sus propias relaciones, a cuestionar dinámicas de control emocional, a hablar de lo que antes se ocultaba. Incluso en programas de televisión y plataformas digitales, el tema se volvió recurrente. ¿Cuántas Sonias hay en silencio? ¿Cuántos Jason se ocultan detrás de la fama? Psicólogos, sociólogos y defensores de derechos coincidieron en que el testimonio de Sonia marcó un antes y un después en el discurso sobre la violencia emocional no física. Las hijas. El verdadero legado. Aunque Sonia ha sido reconocida por su valentía y claridad, ella insiste en que lo más importante no fue lo que dijo públicamente, sino lo que logró en casa. Mis hijas ya no viven en tensión, ríen más, duermen mejor, me ven sonreír, y eso vale más que cualquier trending topic. No ha impedido que tengan contacto con su padre, siempre que sea en condiciones sanas. Yo no les llenaré la cabeza de odio, pero tampoco permitiré que normalicen el abandono o la frialdad. El amor se enseña con el ejemplo. Una nueva historia, sin él. Hoy, Sonia vive en una ciudad distinta, rodeada de nuevas amistades y proyectos. Ha comenzado una maestría en trabajo social. Está trabajando en un libro y produce un podcast llamado Lo que callamos por amor, donde invita a otras mujeres a contar sus historias. No busco fama, busco justicia emocional, busco paz. Y si mi historia sirve para que una sola mujer despierte, entonces todo valió la pena, dice con firmeza. Sobre su vida amorosa actual, guarda discreción. Estoy saliendo conmigo misma, estoy aprendiendo a quererme sin pedir permiso. Reflexión final. El verdadero amor no duele. Sonia cierra su historia con una frase que repite en cada charla, en cada entrevista, en cada foro. El amor no debería doler, y si duele todos los días, no es amor, es dependencia disfrazada. Dice que no odia a Jason, que le desea paz, pero que ya no le pertenece. Lo amé, mucho, más de lo que debía, pero también me amé lo suficiente para dejarlo ir. Cuando una mujer rompe el silencio, este no es solo el relato de una ruptura, es el retrato de una transformación. La historia de una mujer que se encontró a sí misma entre los escombros de un matrimonio aparentemente perfecto, que cambió el miedo por la palabra, que eligió el camino difícil, el de la verdad. Hoy, Sonia Restrepo no necesita presentarse como la ex de, porque ya es mucho más que eso. Es una mujer que sobrevivió y decidió contarle al mundo cómo lo hizo.